posiciones. Por eso se llaman medidas de posición. Las medidas de dispersión miden justamente lo disperso que están los datos. O sea, los datos pueden estar todos medio cercanos alrededor de los mismos valores, o puede ser que los datos estén totalmente desparramados entre distintos valores. Entonces, la medida de dispersión lo que va a hacer es decirme eso justamente. Si los datos están todos juntitos, acercándose a un valor, o si están repartidos y no existe ningún valor de referencia, digamos. Esas son las de dispersión. Fíjense que tienen en plural porque son muchas medidas, justamente porque tenemos que ver todos los tipos de medidas que hay y después veremos cómo la aplicamos y a qué tipo de variables se la aplicamos. Bueno, a ver, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Esperen un chiquito. ¿Qué hice con...? Espérenme un segundito. Un segundito. Avísame, Joaquín, ¿eh? Creería que ahí ven mi pizarrón. Las medidas, como les dije recién, se clasifican en dos grandes grupos, posición y dispersión. Dentro de las de posición están las de tendencia central y las de otras posiciones. Esa es la gran clasificación o la primera gran clasificación. Las medidas en medidas de posición y dispersión, y dentro de las de posición, tendencia central y otras posiciones. Lo que yo voy a hacer hoy es empezar con esta parte nomás. O sea que fíjense que es un pedacito, después tenemos que ver todas estas, después tenemos que ver todas estas. Dentro de las medidas de tendencia central, o sea, de las que buscan de todos los datos el medio, hay tres. La media, la mediana y la moda. Son tres medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Las tres son medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Entonces sí, una vez que estamos ubicados en qué rama estamos trabajando hoy, dentro de las medidas, las de posición, dentro de las de posición, las de tendencia central, que son estas tres, ahora sí vamos a ir a la definición de las tres y voy a ir alternando un poquito pizarrón con PowerPoint. La media se la indica con la X y la barrita arriba, la mediana se la indica con la M y la E, y la moda con la M y la O. Las tres empiezan con M, media, mediana, moda, entonces tienen símbolos diferentes. La X con la barrita arriba, la M y la E, la M y la O. Bueno, una vez que estamos ubicados dentro de qué área de trabajo vamos a arrancar hoy, que es medidas de tendencia central, ahora sí vuelvo al PowerPoint. Yo no lo había sacado, pensé que lo había dejado compartir. Vuelvo al PowerPoint donde tienen la definición de media. O sea, empezamos con la primera, con la media. Dice que, bueno, ahí tienen algunas definiciones que ya las vamos a ver con números para que veamos el ejemplo. Dice que, a ver, vamos a empezar con la definición básica. Voy a dejar, después voy a volver a esto, porque estas son las propiedades
y no está en sí la definición. Ahí está la definición. La definición de la media es el promedio de los datos. O sea, lo que ustedes conocen como promedio, cuando sacan el promedio de las notas, eso es la media. La media es el promedio de los datos. O sea, como ustedes tienen acá, se suman todos los datos que tengamos y se divide por la cantidad de datos. Entonces, eso es lo que se llama media. Por ejemplo, a ver acá tenemos un dato que dice las notas de Juan el año pasado fueron 5, 6, 5, 7, 8, 4, 7. Hay 7 datos, ¿tá? Pues cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué hacemos para sacar la media? Sumamos todos los datos y lo dividimos por 7 porque son 7. Y ahí sacamos lo que se llama el promedio o media. Entonces, la media es la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. Es el promedio. Yo voy a tomar otro ejemplo para que me sirva para lo que les quiero mostrar. A ver. A ver si me salió bien. Si no, ya corrijo. Esperen un poquito, no los anoten. Sí, está bien. Supónganse que estoy trabajando. Voy a dejar de compartir. Voy acá y dejo de compartir. Fíjense, supónganse que yo tengo 6 personas, que pueden ser 6 alumnos, a los cuales les pregunto la edad y tengo esos 6 datos. O sea, tengo un chico de 18, uno de 21, uno de 19, uno de 23, uno de 24 y uno de 21. Entonces digo, bueno, vamos a sacar la edad promedio de este grupo de 6 personas. Entonces, el promedio se saca sumando todos los números y dividiéndolo por la cantidad de datos que son 6. Voy a volverlo a hacer por las dudas. Tengo 18 más 21 más 19 más 3 más 24 más 21 y eso dividido 6 me da 21. O sea que la edad promedio de ese grupo de 6 personas es 21 años. Esa es la media. Es el promedio de los datos. Primera cuestión de que estaba escrito ahí en esas propiedades que pasé de largo porque me gusta dárselas después. Primera cuestión, la media, para poder calcularla, yo necesito sumar y dividir por la cantidad de datos. De manera que solo se puede calcular con variables numéricas. Porque si las variables no fueran numéricas, o sea, fueran palabras, nacionalidades, países de origen, satisfacción con la carrera, etc., no puedo sumar palabras y dividir palabras. Para que yo pueda hacer esta operación de sumar y dividir, tiene que ser una variable numérica. Entonces, en este caso, estamos trabajando con la variable edad, que es una variable numérica.
porque los resultados, o sea, los datos, son números. Si yo tuviera la variable nacionalidad, argentino, brasileño, uruguayo, chileno, no puedo sumar argentino más brasileño más uruguayo y dividir por 4. O sea, las palabras no se pueden sumar y dividir. Entonces, primera cuestión que tiene la media. La media es una de las medidas de tendencia central que más vamos a usar, pero obviamente siempre y cuando estemos con variables numéricas. La media es solo para variables numéricas. Primera cuestión. Segunda cuestión. Lo voy a hacer acá arriba. Total, esto ya lo vi. Esta es una de las características que tiene la media. Fíjense, una vez que ya calculé la media, si yo resto cada dato menos la media y sumo esos valores, o sea, lo que voy a hacer es esto. 18 menos la media, más 21 menos la media, más 19 menos la media, más 23 menos la media, más 24 menos la media, más 21 menos la media. Fíjense, lo que hice fue restar cada uno de los datos menos la media y sumé esas diferencias. O sea, resté cada dato menos la media y sumé. Fíjense lo que pasa. 18 menos 21 da menos 3, más 21 menos 21 da 0, más 19 menos 21 da menos 2, más 23 menos 21 da 2, más 24 menos 21 da 3, más 0. Si ustedes sacan la cuenta, esto les da 0. Porque fíjense que tienen menos 3, menos 2, más 3. Eso da 0. Lo que estamos haciendo es esto. A ver, gráficamente sería algo así. A ver si lo puedo hacer por acá abajo, que creo que me van a ver. Si yo hago una gráfica, supónganse que sea la recta real, ¿no? Acá estaría el 18. El 19, 20, 21, 22 no hay ninguno, 23 y 24. Cuando ustedes restan 18 menos 21, lo que están sacando es esta distancia, que obviamente les da negativa porque es de la media para la izquierda. Si hablamos de distancia, deberíamos trabajar con el valor absoluto, pero en realidad estoy trabajando con... Acuérdense que esto nosotros lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos cuando vimos entorno. Cuando ustedes toman la diferencia entre dos números, están sacando la distancia que hay entre esos dos números. Lo que pasa es que la estoy considerando sin valor absoluto y por eso da negativo, porque serían así, distancias de la media para acá. Fíjense, 21 menos 21 da 0, que sería acá, 19 menos 21, acá, y después tienen 23 menos 21, 24 menos 21. O sea que lo que uno hace es sacar desde la media las distancias para este lado y las distancias del otro lado. La media es lo que nosotros llamamos, a ver, es el centro de gravedad, se le dice en física. Es el lugar donde las distancias hacia este lado y hacia este lado se hacen iguales. Por eso es que esta diferencia da 0, porque yo estoy considerando las diferencias con signo. Entonces, estoy considerando desde la media los valores para aquel lado negativos y los valores para aquel lado positivo. Entonces, la media queda en el medio, por eso da 0.
porque lo que hace es buscar el centro de gravedad, se le dice, a ver, una imagen más familiar, vamos a decir. Si ustedes piensan en una balanza, la media es donde la balanza queda en equilibrio, porque ustedes acá le pondrían, en este platillo pondrían todos los valores menores que la media, en este otro platillo ponen los valores mayores que la media, y en la media es donde queda equilibrada la balanza. Uno piensa en concepto de esta balanza, que es lo que se llama la balanza romana. Entonces uno carga los platillos, de un lado todos los números que son menores que la media, y del otro lado todos los números que son mayores que la media, y justamente en la media es donde la balanza hace el equilibrio. Eso es lo que se llama el centro de gravedad, si lo consideramos como un concepto de física, y si no, simplemente pensemos en el concepto este de la balanza. Esto hace que cuando entre los datos hay un dato que se aleje mucho del resto, va a producir un corrimiento de la media, en la cual la media va a dejar de ser representativa. ¿A qué me refiero con representativa? Fíjense las edades con las que estamos trabajando. Yo estoy diciendo que el 21 es la edad promedio. Si ustedes la miran acá, fíjense que es la edad que quedó en el medio. Tienen 2 menores y 2 mayores. Es la edad que quedó en el medio. O sea, cumple con ser una medida de tendencia central. Está representando los datos y toma un valor, vamos a decir, intermedio entre los menores y los mayores. Es el valor central. Supónganse, a ver, un chiquito para que me dé entero. Entonces, vamos a poner 162. Bien. Supónganse que cuando yo tomo el grupo para preguntarle las edades, justo en el grupo, había una persona, en vez de esta que tenía 21 años, vamos a considerar que había una persona que tenía 57. Porque tomé mal la muestra o porque simplemente en ese grupo supónganse que sean alumnos y que haya una persona de 57 años que haya comenzado a estudiar de nuevo. Totalmente posible. Entonces les digo, vamos a sacar la media. ¿Qué va a pasar? Que acá en vez de 21 vamos a tener un 57 y la media, a ver si no saqué mal la cuenta, vamos a sacarlo, 18 más 21 más 19 más 23 más 24 más 57 dividido 6 me da 27. Entonces yo pasaría a decir que la edad promedio de ese grupo, piensen que el promedio siempre está buscando el medio, es 27, lo cual no sería cierto, porque son todos menores que 27. Todos son menores que 27. Lo que pasa es que ese valor alto produjo un corrimiento de la media, porque la media le metimos de este lado de la balanza un dato muy pesado. Entonces, para hacer equilibrio, se tuvo que correr. No se olviden que la media es la que hace el equilibrio. Mientras había 2 de este lado y 2 de este lado, se balanceó en 21. Pero ahora pusimos un dato muy pesado de este lado, el 57. Entonces la media va a tener que correrse para poder equilibrar ese dato. Fíjense, lo voy a hacer acá arriba, que sería algo así. Voy a hacer este mismo dibujito como quedaría ahora.
supónganse, acá tienen el 18, el 19, el 21, el 23, el 24 y por acá lejos estará el 57. La media se tiene que ubicar en un lugar donde los brazos para este lado sean iguales a los brazos para este lado. Entonces, necesariamente se corre, en este caso ya sabemos que nos queda el 27, porque los brazos para este lado son estos. Fíjense, todos estos le quedan para este lado. Pero tiene un brazo recontra largo del otro lado que equilibrar. Entonces, cuando hay un dato que está muy alejado del resto, la media se va a correr porque tiene que equilibrar. Toda la suma de aquel lado tiene que ser igual a la suma de este lado. Y acá le quedó una tremenda distancia de 30. Entonces la suma de todas estas distancias tiene que ser 30 también. Entonces se corrió para equilibrar. En este caso, la media no es una buena medida de tendencia central. Si bien quedó más o menos en el centro, casi todos quedaron de este lado. Hay uno solo que quedó de este lado. Entonces, si la medida de tendencia central lo que busca es el centro, acá sí queda bien en el medio. Acá no. Dejó todos menos uno de este lado y uno de este lado. Ese es un problema que tiene la media. Primer problema. La media solo se calcula sobre variables numéricas, porque hay que sumar y hay que dividir. No podemos sumar y dividir palabras. Segunda cuestión, si hay algún dato que está muy alejado del resto, la media no es central. No me va a quedar en el medio. Obviamente porque corre con esto de tener que buscar equilibrar, entonces se va a correr para el lado donde está el dato digamos que desentona en este caso. Yo no puedo decir que el promedio de edades de mis alumnos es 27, de ninguna manera. Son todos menores que 24. Hay uno solo más grande y eso hace que me dé un promedio de 27. Estos son dos problemas que tiene la media, que justamente por eso no es la única medida de tendencia central. Hay otras medidas de tendencia central que van a venir a auxiliar a la media cuando la media no se pueda calcular. Esta es la gran medida de tendencia central, es la que más vamos a trabajar. Cuando haya variable numérica, cuando no haya datos alejados. O sea, cumpliendo con esas condiciones, la media siempre va a tener esta característica de buscar justo el medio, porque lo hace a través de, como les decía, buscar distancias iguales. Entonces, uno de los problemas, cuando haya un dato muy alejado, no se calcula la media, y el otro problema es cuando no hay variables numéricas. Voy a dejar los dos ejemplos escritos acá, porque les voy a explicar, voy a poner el otro ejemplo acá. Vamos a poner el otro que teníamos de entrada, lo voy a volver a escribir acá arriba. Acá, en el primer ejemplo, la media me había dado 21. Y en el segundo ejemplo, la media se me había corrido a 27. Y yo dije acá, esto no es bueno, porque no está en el medio. Ese corrimiento se debe a que hay un dato muy alejado del resto. Bueno, entonces vamos a ver la segunda medida de tendencia central, que lo voy a hacer con estos dos también. La segunda medida de tendencia central se llama mediana. Se indica con ME. La mediana es el dato que queda en el medio cuando nosotros ordenamos de menor a mayor los valores. Es el dato que queda en el medio
cuando ordenamos de menor a mayor los valores. Ejemplo, voy con este de acá. Los voy a ordenar de menor a mayor. 18, 19, 21, 21, 23, 24. Tengo que buscar cuál es el número que quedó en el medio. Acá no va a quedar ningún número en el medio porque son par. O sea, hay una cantidad par de datos. Buscar el medio significa dividir en dos pedacitos. Acá tendríamos 3 datos acá y 3 datos acá. Si la cantidad de datos fuera impar, supónganse que hubieran tenido 18, 19, 21, 23, 24, hay un número que estaría quedando justo en el medio. Si es impar la cantidad de datos, queda un número en el medio. Pero cuando es par, no queda un número en el medio. Entonces lo que hacemos es dividir en dos grupos y la mediana va a ser el dato que quede acá en el medio. O sea, ¿qué número hay entre 21 y 21? Primero los ordené de menor a mayor. Los dividí en dos grupos. Entre este número que termina el primer grupo y este número que empieza el segundo grupo, ¿cuál es el número que queda en el medio? A ver, acá no hay ningún número entre 21 y 21, es 21. Pero si ustedes quieren saber qué número queda en el medio, lo que se hace... mediana. Lo que se hace es sumar esos dos números y dividirlos por 2. Este más este dividido 2, obviamente da 21. Esa es la mediana en este caso. Cuando tenemos un número impar de datos, va a haber un número que queda en el medio. Bueno, esa es la mediana. Si hay un número par de datos, como en este caso, dividimos en dos grupos. Entonces nos fijamos dónde termina este y dónde empieza el otro. Supongamos que acá este hubiera terminado en 20 y este hubiera empezado en 22. Entre 20 y 22 está el 21. Ese hubiera sido la mediana. Pero para sacar la mediana, siempre lo que se hace es mirar dónde terminó el grupo, dónde empieza el otro, se suman esos dos números y se divide por 2. Están sacando el punto del medio. El punto medio entre dos números es la semisuma. Lo sumamos y dividimos por 2. Este 21 más este 21 dividido 2. Entonces me da la mediana. A ver, ordenen esto de menor a mayor y fíjense cuál sería la mediana. Un segundito, yo apago porque ya ven, un segundo.
Bueno, ahí estamos. Perdón, pero necesitaba hablar con alguien. En este caso, cuando yo los ordeno de menor a mayor, el segundo conjunto me queda 18, 19, 21, 23, 24 y 57. Lo que hago es dividir los datos en dos grupos iguales. La mediana es el dato que queda en el medio entre el 21 que termina este y el 23 que comienza el otro. O sea que sería 21 más 23 dividido 2, esto da 22. Si ustedes se fijan, decir que 22 es la edad media de estos datos es un poco más realista que decir que es 27. Cuando hay un dato muy alejado, les dije, la media no es buen dato, pero sí puede serlo la mediana, porque la mediana busca el del medio. No le importa que este dato esté lejos o esté cerca. Como busca el del medio, se fija nada más que en estos dos. Este otro ni me importó, quedó ahí acomodado al final como un dato alejado. Entonces, uno de los dos problemas que tiene la media, que es el tema de que se corre cuando hay un dato muy alejado, queda corregido con la mediana. Entonces, cuando hay datos numéricos, porque hasta ahora hablé solo de datos numéricos, si todos los datos están más o menos en el mismo grupo, la media es una buena medida de tendencia central. Cuando hay un dato muy alejado, la que vamos a tratar de usar es la mediana, porque la mediana no se corre cuando hay datos alejados. Busca el dato del medio de otra manera. Busca literalmente el dato del medio. Otra ventaja que tiene la mediana es que la mediana se puede usar con variables cualitativas ordinales. Me siguen hablando de allá, ya me están mareando. A ver. Bien, les decía, cuando la variable es cualitativa ordinal, supónganse ejemplos que hemos visto, por ejemplo, de opinión. O sea, supongamos que le pregunto a un grupo de personas, que yo le hago un test de opinión sobre, no sé, un producto que estoy fabricando, un yogur, y le doy opciones de respuesta de malo a excelente o de malo a muy bueno, supongamos. Entonces tengo una persona que dijo que era malo, dos personas que dijeron que era regular, tres personas dijeron que era bueno y una persona dijo que era muy bueno. Al ser la variable ordinal, uno la puede ordenar de menor a mayor, por más que no sean números. Cuando la variable es cualitativa ordinal, si bien no son números, uno igual la puede ordenar de menor a mayor. Entonces, una vez que la ordeno de menor a mayor, busco cuál es la respuesta que quedó en el medio. Acá justo les puse 7 para que haya una que haya quedado en el medio. Cuando es un número impar de datos, hay una que queda en el medio. Entonces digo que la mediana es bueno. Es una medida de tendencia central, estamos buscando el centro, estamos hablando de variables que no son numéricas, a esta no se le podía sacar la media, porque yo acá no puedo sumar palabras ni dividir palabras, entonces voy a la mediana. Entonces los dos problemas que tenía la media, en cierta forma, lo puede resolver la mediana. ¿Por qué? Cuando la variable me quedaba un número o un valor muy alejado, entrábamos
con la mediana y a la mediana no le importa que haya un dato alejado. Como lo que hace es ordenar de menor a mayor y buscar el medio, si hay uno que se alejó ni siquiera lo vemos. Y el otro es que es útil para variables cualitativas, pero solo las ordinales. Solo las ordinales. Fíjense un ejemplo donde no sean impar, perdón. Supónganse que haya dicho el primero malo, 2 regular, 1 bueno, o, a ver, así vamos a poner. Ahí tienen. Un número par de respuesta. Razonamos igual que con los números, ¿eh? Armamos 2 grupos, en este caso de 3. La mediana debería ser el dato que está acá en el medio. En el medio, entre donde termina este y empieza este. Bueno, acá yo no puedo sumar y sacar la mitad, ¿no? Entonces se dice que la mediana es entre regular y bueno. Se contesta así, entre regular y bueno. No hay un valor que esté en el medio entre regular y bueno, pero sí se puede ordenar de menor a mayor, buscar el medio. Si es impar la cantidad de datos, va a haber uno que queda en el medio. Si es par, dividimos en 2 grupos y en este caso decimos entre regular y bueno. No es ninguna calificación, entre regular y bueno. O sea, si a mí me dicen, ¿qué opinó la gente entre regular y bueno? No es una buena opinión. Entre regular y bueno está bastante bajita la opinión. Distinto que me dijeran entre bueno y muy bueno. Entre bueno y muy bueno es otra cosa. Está hablando de algo que gustó un poco más. Esa es la mediana. La mediana busca el medio. Para buscar el medio necesitamos primero ordenar los datos de menor a mayor y buscar justo el medio. Si es impar, la cantidad de datos va a haber uno que queda en el medio. Si es par, armamos 2 grupos y buscamos el medio. Si fueran números, buscamos el número que está en el medio entre los dos. Y si son palabras, se escribe así como les acabo de escribir, entre tal y tal. Voy a definir la moda, que es la última, después vamos a ir a algún ejemplo. La moda es la que menos se usa cuando la variable es numérica. Les diría que no la usamos nunca cuando la variable es numérica, porque no es justamente una medida muy buena. A ver, yo voy a tratar de recordar los datos que había escrito al principio. Yo había puesto 18, 19, 21, 23, 24, 21. El primer ejemplo que había dado. Acá habíamos sacado que la media es 21 y la mediana también era 21. Después había tomado el ejemplo del 57, que era así, 18, 19, 21, 23, 24 y 57. Acá habíamos sacado que la media es 27 y la mediana nos daba 22. Y recién con la cualitativa que trabajé, con cualquiera de las dos, yo había hecho, supongamos la primera que tomé, había puesto malo, regular, regular, bueno, bueno, bueno y muy bueno. En esta solamente habíamos podido sacar, a ver, 3, bueno, bueno, bueno y muy bueno. En esta solamente habíamos podido sacar la mediana, porque al no ser número no podemos sacar la media, y habíamos sacado que la mediana era buena. Ahí teníamos los 3 ejemplos. Bueno, les doy la definición de moda para que los veamos en estos 3 ejemplos. La moda es el dato que más se repite. Esa es la moda. El dato que más se repite.
Por eso les digo que numéricamente, excepto casos excepcionales, no tiene muy buena centralidad. En este caso sí le va a dar 21 la moda, porque si ustedes se fijan, el único dato que se repite es el 21. El dato que se repite es 21. Pero por ejemplo acá no hay moda, porque no hay ningún dato que se repita, son todos distintos. Acá sí podríamos hablar de moda, que sería bueno, porque es el dato que más se repite 3 veces, este se repite 2. Entonces acá la moda sería bueno. La medida de tendencia central que se llama moda se define como el dato que más se repite. Vuelvo a repetirle lo que les dije antes. Para variables numéricas yo se los voy a enseñar a calcular y todo, pero no es la que más vamos a usar. Para variables numéricas, por excelencia, la media. Y en el caso que no convenga, como era este, se trabaja con la mediana. Pero para variables cualitativas, la moda va a ser la única que se puede calcular cuando la variable es cualitativa nominal, porque acá la mediana exige que la variable sea cualitativa ordinal, o sea que yo la pueda ordenar de menor a mayor para poder encontrar la mediana. En cambio, la moda, hacer el dato que más se repite, si la variable es nominal, la podemos encontrar igual. O sea, por ejemplo, si yo estoy preguntando acerca de color de ojos de las personas que están acá y tengo, supongamos, uno que tiene ojos azul, otro tiene marrón, otro va a tener también marrón, otro va a tener verdes, otro va a tener azul, otro va a tener marrón, y supónganse, seguimos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, esta es una variable nominal, acá no hay un orden, a lo sumo un orden alfabético, pero no es un orden jerárquico, como es esto, ¿no? Entonces, sí podemos decir cuál es el valor que más se repitió. Marrón, que se repitió 3 veces. Entonces, la moda es marrón. Es la única medida de tendencia central que se puede calcular sobre variables cualitativas nominales. Entonces, a variables numéricas se le calcula cualquiera de las tres, media, mediana o moda. A las variables numéricas le podemos calcular cualquiera de las tres, media, mediana o moda. A las variables cualitativas, si es nominal, solo se puede calcular la moda. Si es ordinal, mediana y moda. O sea, eso va a depender qué tipo de variables tenemos para saber cuál es la medida de tendencia central que podemos calcular. Depende del tipo de variable. Así como dependía del tipo de variable, qué tipo de distribución de frecuencia o gráfico hacíamos, que fue lo que vimos antes, también depende del tipo de variable cuál es la medida que vamos a calcular. Yo voy a ir a buscar un ejemplo. Esperen un segundito que voy a dar vuelta a la máquina. Para que trabajemos juntos o que veamos juntos. Lente, donde los dejé. Acá está. A ver. Estoy abriendo.
Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla. Un chiquitito menos. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Les voy a compartir pantalla y vamos a hacer algunos ejemplos sobre esto que estábamos hablando hasta acá. Lo que les estoy por compartir es el apunte de teoría. Este apunte de teoría es el que está subido en el campus. ¿Está? Estoy en la unidad de medida, los primeros ejercicios que tienen de medidas de tendencia central. Fíjense qué dice. En el siguiente diagrama circular se muestran los resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo sobre 30.646 personas de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y publicada en el diario Clarín hace un par de años. En la misma se preguntó si las personas acudían a un contador para realizar sus trámites de AFIP. Los resultados son los siguientes, y ahí tenemos 4 respuestas. Sí, lo hago actualmente, 31%, sí, pero ahora lo hago solo, 28%, no, lo hago solo, 25%, no, pero lo haría, 16%. Dice, realice un cuadro y complete una distribución de frecuencias absoluta, relativa y porcentuales. ¿Cuál es la medida de tendencia central que puede calcular en este caso? A ver. Estoy agarrando una hoja yo para trabajar y mostrárselas. Primero pregunto, ¿qué tipo de variable tengo acá? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál es la variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Vuelvo a preguntar. Cualitativa. Cualitativa. Puede ser cualitativa. Es cualitativa. Bien. ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal. Ordinal. Nominal. Yo voy a poner las 4 respuestas en el orden que se me vino a mí a la cabeza. Voy a poner primero los sí y después los no, pero simplemente porque se me ocurre. Podría poner primero los no y después los sí, que sería lo más lógico. Primero los no y después los sí por orden alfabético porque es nominal. Entonces vamos a poner los no primero. No, pero lo haría. No. No me alcanza tanto el lugar, pero lo voy a poner entre paréntesis. Lo haría. Y el otro no, lo hago solo. Y después lo sí. Sí, lo hago actualmente, lo hago. Y sí, pero ahora lo hago solo. Sí, ahora no, pongo. Ahora no, porque ahora lo hace solo, ¿no? Bien. ¿Qué frecuencias me da a conocer este cuadro a mí? ¿Cuál de las 3 frecuencias estoy viendo ahora? Absoluta, relativa o porcentual. ¿Cuál es el dato que ustedes están viendo en el cuadrito? Porcentual, profe. Exacto. Porcentual. Bueno. Entonces, miren cómo hice el cuadrito. Voy al tin, acá.
Ahí tengo hecho el cuadrito yo. Las 4 respuestas, los 2 no, los 2 sí, no, pero lo haría, no, lo hago solo, sí, lo hago, sí, ahora no, ahora lo hago solo. Y los valores los puse en la frecuencia porcentual. Obviamente la suma de esto da 100. Variable cualitativa, nominal, la ordené en orden alfabético, primero los no, después los sí, y puse las frecuencias que estoy viendo en el cuadro en la columna que corresponde, que son las frecuencias porcentuales. Lo primero que me dice es que complete este cuadro, o sea que tengo que calcular las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Tengo que completar el cuadro. Estos datos los saqué del grafiquito. Como era un gráfico circular, ¿se acuerdan que yo les he dicho que cuando se usa gráfico circular, por lo general se trabaja con frecuencia porcentual? Los gráficos circular casi siempre van con esa frecuencia. Bien, ¿cómo voy a hacer para completar lo que falta? Fíjense, voy a volver al apuntecito. Acá me decía que el total de personas sobre los cuales se hizo la encuesta son 30.646. O sea, ustedes están conociendo el N. Acuérdense que con N le llamábamos al total de, en este caso sería de encuestados, ¿no? O sea que yo estoy conociendo el total acá. La frecuencia absoluta mide la cantidad de personas. Bueno, el total de personas es 30.646. Ese es el total de personas. ¿Cómo vamos a hacer para calcular cada valor acá? Primero podríamos calcular la frecuencia relativa, dividiendo por 100 a la frecuencia Bueno, porcentual. o sea, si Por regla de calculamos... 3, profe, ¿se podría hacer? ¿Cómo? Por regla de 3. Exacto, es por regla de 3. Están sacando la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la porcentual dividido 100. Está bien. Esa suma 1. Y acá, con cualquiera de las dos, si ustedes saben que el 16% contestó que no, pero lo haría, sacaríamos el 16% de 30.646. Y ese número va acá, con regla de 3. Esto es el 100%, 16 tanto. Y si tienen la frecuencia relativa, cuando ustedes multipliquen 0,16 por esto, ya les va a dar el 16%. Cuando ustedes sacan el 16%, a esto lo multiplican por 16 y lo dividen por 100. Multiplicar por 16 y dividir por 100 es lo mismo que multiplicar por 0,16. Por eso les digo, de cualquiera de las dos maneras, a ver cómo quedaría completo esto.
Esto tiene que quedar así. Obvio que dan todos con coma, ¿eh? Yo aproximé, porque es cantidad de personas. No pueden ponerlo con coma, ¿eh? Es cantidad de personas. Si ustedes hacen 30.646 por 0,16 o por 16 dividido 100, que es lo mismo, les da 4.903,36. Como la primera cifra que sigue después de la coma es un 3, yo aproximo para abajo, o sea, dejo 4.903. En el segundo renglón, cuando hacen 30.646 por 0,25, les da 7.661,5. Desde el coma 5 en adelante ya se aproxima para arriba. O sea, cuando la cifra decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, aproximamos para abajo. Cuando es 5, 6, 7, 8 o 9, aproximamos para arriba. Acá les da coma 5, por eso aproximé para arriba. Este da coma 2, por eso aproximé para abajo. Y este da coma 8 y lo aproximé para arriba. Acá tuvimos suerte que hay 2 que aproximan para arriba y 2 para abajo, entonces si ustedes suman da justo el número que tenía que dar. Cuando hablamos de seamos coherentes, ¿no? Estábamos buscando cantidad de personas, no podemos poner cifras con coma. La cantidad de personas siempre son cifras enteras. De última, las que se aproximan son estas. Pero esta no, estas tienen que ser cifras enteras. Bien, entonces yo ahí hice lo primero que pedía, que es realizar un cuadro con la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Entonces ahora pregunta, ¿cuál es la medida de tendencia central que puedo calcular en este caso y cuál es? Entonces yo al principio les pregunté, ¿la variable qué tipo es? Cualitativa. ¿Nominal u ordinal? Nominal. Cualitativa, nominal, solamente podemos calcular la moda. Cualitativa, nominal, solamente podemos calcular la moda. ¿Qué era la moda? El dato que más se repite. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? La respuesta que más se repitió, en este caso es esta. La que tiene mayor repetición, que es la que tiene mayor porcentaje, obviamente, porque la respuesta que más se repitió es sí, lo hago actualmente. Entonces, la única medida de tendencia central que podemos calcular es la moda. ¿Cuál es la medida? Es el dato que más se repite. La moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es la respuesta que más se repitió? Sí, lo hago actualmente. Esa es la moda, no 9.500, ¿eh? 9.500 es la cantidad de veces que se repitió. Yo busco cuál es la que más se repitió y me fijo. ¿Cuál es la respuesta que más se repitió? Sí, lo hago actualmente. Esa es la moda. Voy al apuntecito a mirar. Bueno, miren el ejercicio 2. El 2. Las siguientes edades, dice, las siguientes son las edades de un grupo de asistentes a una charla sobre economías regionales.
25, 52, 45, 43, 34, 39, 63, 51, 29, 56. Acá está muy variado el tema porque es una charla, puede haber personas muy jóvenes como personas mayores, como hay en realidad. Nos pide media, mediana y moda. Después les voy a explicar con esos resultados ya sacados cómo respondemos lo de la simetría. A ver, están viendo el apuntecito, ¿no? ¿Cómo sacamos la media? ¿Qué era la media? Tenemos que sumar todas las variables y Ajá, dividirla por la cantidad de variables. perfecto. Sumamos todo con la calculadora. Ahora les voy a mostrar que la calculadora también tiene una función para calcular la media. Pero sería sumar todos los números, son 3, 6, son 10. Y dividimos por 10. Sería 25 más 52 más 45 más 43 más 34 más 39 más 63 más 51 más 29 más 56. Y dividimos todo por 10. Esa es la media. Voy a hacerlo con la calculadora. Da 43,7, ¿puede ser? A mí me dio eso también. Bueno. Como estamos hablando de una edad, la edad tampoco se toma con coma, la aproximamos. Así que yo voy a decir que la edad promedio es 44, porque les da 43,7, pero yo no voy a decir es la edad de 43,7. O sea, estamos hablando de una variable, acuérdense que se llamaba discreta, cuando la variable no tenía, los valores no tenían cifras decimales. Nosotros cuando sumamos y dividimos es muy probable que nos salga un número con coma, pero lo podemos al interpretar decirlo sin coma, aproximado. O sea, yo diría la edad promedio de los asistentes al curso de economía es 44 años. La edad promedio, porque estamos sacando una media. La media es el promedio, ¿tá? Da 44 años. Esa es la edad promedio de los asistentes al curso de economía. Si quiero sacar la mediana, voy a tener que ordenarlos de menor a mayor. Obviamente, cuando yo tenga un Excel, esto es recontra fácil, pero acá como no son tantos, lo podemos hacer. A ver, creo que 25, después va 29. Tenemos 34, 39. Tenemos 43, 45. 43, 45. Después tenemos 51, 52, 56, 51, 52, 56. Después tenemos 63. A ver, si no me equivoqué, deberían estar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Perfecto. Ya las ordené de menor a mayor, a los 10 números. Me quedaron así: 25, 29, 34, 39, 43, 45, 51, 52, 56 y 63. Ordenados primero de menor a mayor. A ese grupo hay que dividirlo en dos grupos. Como son 10, voy a dividir en dos grupos de 5.
Una vez ordenados de menor a mayor, dividimos en 2 grupos de 5, porque eran 10 en total. 2 grupos de 5. La mediana es el número que queda entre el 43 en que termina este y el 45 donde empieza el otro grupo. O sea, el número que queda justo en el medio entre 43 y 45, que obviamente es 44. El número que está en el medio entre 43 y 45 es 44. Esa es la mediana. ¿Cómo lo interpreto o cómo interpreto el valor de la mediana? Voy a escribir así, ya saben. Como la mediana es el dato que está en el medio, una manera de interpretarlo es decir, el 50% de los asistentes es menor a 44 años. Obviamente el otro 50% va a ser mayor. O sea, si ustedes están en el medio, el 50%, que serían estos 5, es menor que 44. El 50% es mayor que 44. Pero digo uno de los dos. Por ejemplo, yo en este caso escribí el 50% de los asistentes es menor a 44 años. La mediana divide al grupo en 2, o sea, en 50% para cada lado. Profe, no se ve su hoja. ¿Cómo que no? Yo la estoy viendo. Ustedes por ahí, cuando yo, si yo dejo de compartir mejor, ustedes me pueden a mí, cosa que yo no puedo, ustedes me pueden anclar a la clase. O sea, ustedes hacen clic en mi imagen y me ven solamente a mí, no ven todos los demás. Cosa que yo no puedo hacerlo, ¿eh? Ustedes en mi cuadradito, con el mouse, con el clic derecho, le hacen clic y ponen anclar. Si yo me pongo en primer plano, si yo hago esto, ustedes me van a ver a mí en primer plano. Ahí me puse yo en primer plano, pero ustedes a mí, sin que yo lo haga, me pueden anclar. Cada uno, el que tiene ganas, me ancla en su... Ahí salí del primer plano. En su pantalla. Entonces va a ver más grande esto. Bueno. La moda. Acá no hay moda, porque no hay ningún número que se repita. Ningún número está repetido, entonces no hay moda. Por eso le digo que por ahí la moda no se trabaja mucho en la variable numérica, porque no es un dato que hay veces que sí se puede calcular y hay veces que no. En este caso no se puede calcular porque no hay ningún dato que se repita. Estoy escribiendo algo para mostrarles. ¿Se acuerdan lo que quería decir asimétrico? ¿O no alcanzamos a verlo a eso nosotros? Cuando vimos... esperen que como yo doy a 2 cursos, por ahí me entra la confusión a quién le hablé y a quién no. No, sí, lo vimos. Lo vimos cuando yo di la clase la semana pasada ya, en aulas. Yo les dije que
simetría dependía de qué tipo de gráfico teníamos. ¿Se acuerdan? Yo les hice 3 grafiquitos. Una era la campanita perfecta, la llamada campanita de Gauss. Las estoy haciendo de nuevo para mostrárselas. Y estas gráficas no se hacen asimetría, no se hacen sino que se piensan a partir del histograma que nos haya quedado. Los 3 tipos de curvas eran estos. Cuando queda la parte más alta en el medio se decía que era simétrica. Si la parte más alta estaba al principio y tenía la cola para la derecha, asimétrica positiva, y si la parte más alta estaba al final y la cola para la izquierda, se llamaba asimétrica negativa. Yo les di ejemplos incluso y les dije que había casos donde convenía esto, había casos donde convenía esto y había casos donde convenía esto. No es que siempre buscamos esto, que es la perfección, no. Hay casos donde nos convienen esta o esta. El tema de estas se llamaban curvas de frecuencia. Las curvas de frecuencia nosotros no las hacemos. Lo que nosotros hacemos es el histograma o, en su defecto, el polígono de frecuencias. Pero mirándolo nos damos cuenta qué tipo de curva es, cuál de los tipos de simetría tiene. Esto lo habíamos visto en la unidad anterior. Bueno, con las medidas pasa esto. Si hay simetría, o sea, si los datos son simétricos, son una campanita, la media y la mediana van a ser iguales. Si la media es menor que la mediana, hay una asimetría negativa. Y si la media es mayor que la mediana, hay una asimetría positiva. Entonces, cuando uno hace un ejercicio completo, cuando ya vayamos incorporando a lo que ya habíamos visto, esto de las medidas, van a ver que cuando un histograma les da con determinada forma, se tiene que cumplir esto. Por eso en este ejercicio les preguntaba sobre la simetría. ¿Qué tipo de simetría tienen los datos? Y yo acabo de sacar que tanto la media como la mediana me dieron 44 en el ejercicio que estaba haciendo. Las dos me daban 44. Entonces voy a decir que son simétricos. Cuando la media y la mediana me dan el mismo valor, yo digo que hay simetría. O sea, los datos son simétricos. Bueno, voy de nuevo al apuntecito. Fíjense el 3, mismo trabajo. Dice, hay una muestra de 20 obreros de una compañía, se obtuvieron los siguientes montos netos de sus pagos tras deducciones en una semana dada, redondeados al peso más cercano, o sea, ninguno dio con coma, no porque no puedan dar con coma, porque estamos hablando de dinero cobrado por una semana de trabajo. Lo que pasa es que están redondeados al peso más cercanos y ya están ordenados en orden ascendente, o sea, me hicieron el trabajo de ordenamiento, ya está hecho. Nos pide media, mediana y moda de ese grupo de salarios. A ver, los dejo a ustedes y ya comparamos resultados.
Bueno. A ver, ¿cuánto dio la media? ¿2.705 puede ser? Perfecto, perfecto. ¿La mediana? 2.600. Bien. ¿Y la moda? 2.400. Bien. La media es mayor que la mediana en este caso, con lo cual habría una asimetría positiva. O sea, colita para la derecha. No lo pide el ejercicio, pero para que lo veamos. Así, de paso, relaciono con lo que habíamos hecho antes. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a copiar lo que va a quedar horrible, pero no importa. Esperen un chiquitito. Bueno, parece que está todo de acuerdo para que nada más encuentre nada. Está. Ahí está. Bueno, ahora les voy a mostrar un Excel. Miren, ahí puse los datos, yo los acabo de copiar. Los acabo de copiar del Word, ¿está? A ver, vamos a repasar algo que habíamos visto antes, clase pasada. Rango, número de intervalos, ancho de intervalos. Vamos primero a calcular el rango. Ya están ordenados de menor a mayor, así que el rango es la diferencia entre el número más grande, que es 3.400, y el número más chico, que es 2.400. O sea que el rango les da 1.000. ¿Tá? El rango era la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico. Lo voy a hacer, son 20 números nomás. No voy a utilizar la función contar si, porque si no tengo que armarlo tipo columna y voy a llevar más tiempo. No quiero pasarme. Vamos a suponer que los voy a ordenar en 4 intervalos. ¿De qué ancho debería ser cada intervalo? Si tienen 1.000 unidades para repartir en 4 pedacitos. Mil unidades es el rango, desde el número más chico al número más grande. El número más chico es 2.000. Exacto. Ustedes tienen un rango de 1.000, que es la distancia desde el número más chico al número más grande, y a ese rango hay que dividirlo en 4 pedacitos iguales, así que divido 1.000, que es la longitud que hay acá, dividido 4 les da 250, ¿no? Bien. Voy al Excel. Sería 250. Bien, entonces voy a armar los intervalos. Si puedo agrandar un chiquitito. Voy a hacer nada más que la organización con las frecuencias no las acumuladas, porque lo que quiero mostrarles es el histograma, el polígono de frecuencia, repasar eso. Bien, acá eran los sueldos mensuales. Sueldos mensuales, no, semanales, perdón. Sueldos semanales. Vamos a agrandarlo un chiquitito más. ¿Está? Esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Bien, vamos a centrarlo. Y acá, como voy a ir con un ancho de 250, el primer dato es 2.400,
a 2.650. El otro va a ir de 2.650, escribí cualquier cosa, de 2.650 a 2.900. El otro va a ir de 2.900 a 3.150. El otro va a ir de 3.150 a 3.400. Ahí está dividido de a 250. Bien, entre 2.400 y 2.650. Acuérdense que el 2.650 no se incluye acá, sino acá. Cuando hay un dato donde termina este, empieza el otro, el 2.650 se considera acá. Estos son como intervalos semicerrados a izquierda. O sea, este dato pertenece a este intervalo, pero este no. Sería cerrado acá, abierto acá. O sea que cuento hasta el 2.649. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí, 10. 2.650 ya se empieza a contar acá hasta el 2.899. 1, 2, 3, 4. Acá va del 2.900, o sea, desde acá a 3.150. 1, 2, 3. Y los otros van acá. Sería 1, 2, 3 también. Total, si se suma, da 20. Bueno, la frecuencia ni siquiera es necesario, pero yo era para hacerles el gráfico, nomás no saco las otras frecuencias, pero acuérdense que esta era 10 dividido 20. Estiramos para abajo y sale la frecuencia relativa, y la porcentual es la relativa por 100. Estiramos y sale. Bien. Voy a marcar así los 4 intervalos y la frecuencia absoluta. Voy a insertar el gráfico de columna y le voy a pedir que cambie fila por columna. Acuérdense que si la variable es numérica, es un histograma. Las columnas tienen que ir juntas. Para que vayan juntas le tengo que dar esta orden, que cambie fila por columna. ¿Se acuerdan que aparecía así y no en esta versión de Excel aparece así? La versión anterior del Excel ya la junta. Yo acá tengo que buscar entre todas las formas la que la juntaba bien. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Yo esta, de acá, esta podría ser. La que la junta bien, no que deje espacio. Estas no están bien, porque si la variable es numérica tienen que quedar bien pegaditas las barras. Esta es una de las formas mejores, porque no solo las... Ah, no, esta no, perdón, que me la puso en 0. Esta puede ser. Esta, ahí está. No puede empezar desde acá porque el primer intervalo no empieza en 0, empieza en 2400, así que tiene que haber un espacio acá. Ahí tienen el histograma. Claramente, con mirarlo ustedes se dan cuenta que el histograma pertenece a este tipo de curva, porque tiene la barra más alta al principio y después empieza a bajar. La más alta está al principio y después baja. Es asimétrica positiva. Y yo recién vi cuando saqué los valores que la media me dio mayor que la mediana, con lo cual está hablando de esto. Eso significa, estoy relacionando las medidas con la forma del gráfico. Cuando uno hace el histograma, si la columna más alta está al principio y después va bajando, esto es asimétrica positiva porque la cola está hacia la derecha. ¿Se acuerdan cómo se hacía el polígono? Por las dudas. Copiábamos esto, acá,
control C, lo copio acá abajo y agrego dos filas. Una arriba que diga menor que 2400, obviamente 0, porque no hay nada menor que 2400, y al final mayor que 3400, que también va con 0. Le agregamos una acá, que acá no hay nada, ya sabemos, menos de 2000, el menor valor es 2400, o sea que menos de 2400 nada. Más de 3400 tampoco, porque el más alto es 3400. Marcamos esto y vamos a insertar el gráfico de líneas. Este es el polígono. Ven que lo que hace es darle... Es como que lo que nosotros hicimos manualmente, de marcar el punto en la mitad, arriba de cada uno, y íbamos uniendo. Ese es el polígono. Y el que más de ese polígono a la curva que más se parece es a esta. La curva es el polígono suavizado. Suavizado quiere decir que si yo ese polígono, que es todo así, todo quebrado, lo pudiera suavizar con una curva, ¿a cuál de las formas se parecería? Que obviamente este se está pareciendo a este. Tiene la punta acá arriba y después va bajando. Esos eran los gráficos que habíamos visto para la variable numérica. Cuando queríamos hacer el polígono de frecuencia había que sacarlo aparte y poner el 0 para que caiga acá, porque el polígono de frecuencia tiene que arrancar del eje X y volver al eje X. Si ustedes no le agregaban estos dos ceros, quedaba como volando, quedaban estas partes nomás de acá arriba. Si ustedes no le agregan estos ceros, queda nada más que la parte del medio, y eso no es un polígono. El polígono tiene que estar cayendo sobre el eje X. Más o menos para que relacionemos lo que habíamos visto con esto. Bueno, obviamente ya no me queda tiempo. Podrían hacer un ejercicio más de estos del apunte, que sería el ejercicio 4. Hasta ahí no más van a poder llegar. Más de eso no van a poder hacer de esta parte. ¿tá? Esto lo vamos a seguir cuando la semana que viene. Porque esto que yo les di ahora... es solamente cuando ustedes tienen todos los datos, o sea, todos los números. Pero cuando nosotros vayamos a trabajar con datos agrupados, o sea, cuando armemos los intervalos, la media, la mediana y la moda se calculan con fórmulas. Esas fórmulas están en la tabla de fórmulas que tienen en el campus. Con eso voy a trabajar el martes que viene. Dos cositas. Una, mañana yo les voy a subir un práctico cortito sobre las dos primeras unidades. Puede ser que sea Nadia, alguien que se agregó hoy. A ver. Sí, empecé hoy. Ah, perfecto. Nadia, escúchame, cuando vayan a hacer el práctico vas a tener que leer un poquito o mirar las clases que están subidas sobre lo que hicimos antes, porque el práctico es sobre los temas que vimos la semana pasada y la anterior, ¿sí? Las dos primeras semanas. Así que para poder hacerlo, lee un poquito la teoría que tenés en el apunte, en el campus, o mirate las clases, ¿sí? Sí, éramos. Cualquier cosa, me preguntás después. Dale, gracias. Y el resto, bueno, sobre eso le subo un práctico, así para entregar la semana que viene, pero así queda más o menos cerrado esto de la organización de datos y yo puedo seguir trabajando con las medidas. Una cosita más y ya con esto corto. Voy a aprovechar de hacerlo sobre este ya que está. Ahí volví al apuntecito de teoría y práctica, ¿tá? Miren este
este que habla del experto en normas laborales, que dice que observa en una muestra la cantidad de tiempo requerida para la elaboración de 10 cartas comerciales en una oficina con los siguientes resultados. Hay 10 números. 5, 5, 5, 7, 9, 14. Los estoy escribiendo porque voy a dejar de compartir, ¿eh? Si no, no les puedo mostrar. 5, 5, 5, 7, 9, 14, 15, 15, 16, 18. Son 10 números. Es para sacar media, mediana y moda, pero les voy a mostrar, es lo último que hago, cómo hacemos para trabajar con una calculadora la media. Yo les voy a mostrar con la calculadora más básica de todas. Las otras las veo en clase, está cuando vayamos la semana que viene. ¿Cómo hago para calcular la media? Las calculadoras tienen entre sus modos el modo estadístico. Voy a dejar de compartir para que me vean mejor. Acá yo tengo modo. Aprieto modo, ven que me sale SD, ese es el modo estadístico. En esta calculadora le dicen SD. Hay otras que me parece que dice estadística directamente. Primero hay que poner la calculadora en modo estadístico. O sea, yo apreté la tecla de modo, me dice que para ponerla en modo estadístico tengo que apretar el 2. Así que voy a apretar el 2 y ya está. A mí me aparece ahí arriba que estoy trabajando en modo estadístico. ¿Lo ven? Me aparece SD. En estas calculadoras, que son las más comunes, las otras, las que trabajan con tablas, se las voy a tener que explicar en el aula, porque la tengo que mirar para recordarla cómo era. Acá, ven la tecla memoria más, abajo, todo lo que está en color azul es la función estadística. En la tecla memoria más tienen abajo escrito con azul DT. DT quiere decir dato. Entonces, lo que yo hago con la calculadora es incorporar los 10 datos. Fíjense, tengo 5 y aprieto esa tecla, dato. Miren lo que me dice el monitor, que ya incorporé un dato, ¿ven? N igual a 1. Sigo sin poner nada, ¿eh? Tengo otros 5. 5, dato. 5, dato. Después viene 7. 7, dato. 9, dato. Fíjense que la calculadora ya me está diciendo que metí 5 datos, ¿ven? Sin hacer nada, ¿eh? Ahora va 14, dato. 15, dato. 15, de nuevo, dato. 16, dato. Y 18, dato. Si metí bien, tiene que decir 10, ¿ven? N igual a 10. Me dice que metí adentro 10 datos. Entonces, esto lo vamos a ir repitiendo porque la calculadora me ayuda a calcular varias medidas. Pero yo para poder calcular las medidas, primero tengo que saber meter los datos adentro. Y eso depende del tipo de calculadora. Una vez que incorporé los 10 datos, yo los puedo borrar. Con la tecla esta con AC, no quedó nada ahí, pero los datos están adentro de la calculadora. Acá abajo, la tecla 2 tiene con azulcito ahí arriba, dice S-bar. Esa es la tecla que se usa para calcular la media y varias medidas más.
está por entrada inversa, así que voy a hacer inversa 2 para que entre esa función. Ya vamos a saber lo que significa var. Inversa 2. Y ahí me pregunta cuál de las medidas quiero. Por ahora la única que conozco es la media, así que es la que figura como número 1. Le pido 1 igual y va a aparecer la media, 10,9. La calculadora uno la tiene que aprender a manejar, por más que después aprendamos con Excel. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar mucho con Excel, porque los miércoles nuestras clases son con Excel, pero la calculadora la vamos a usar en algunas otras opciones. Así que vean que hasta la más común de todas tiene opciones para trabajar con estadística. Bueno, dejo ahí por hoy. Esperen que se me fue esto, que no sé qué está haciendo. Acá. Dejamos ahí por hoy. Mañana obviamente es feriado. Les subo el práctico. Nos estaríamos viendo, si Dios quiere y anda todo bien, el martes que viene allá, en el aula. Que tengan buena semana. Cuídense. Profe, Ajá. antes que se vaya, ¿en qué modo tiene que quedar la calculadora? Si les queda en modo estadística no les molesta para nada, no les altera ninguna otra función. Y si no, la volvés a poner en modo, modo, a ver, espera. Yo lo dejé en estadística. Si lo quiero sacar, lo pones en modo 1 y te queda con una D arriba, que es la más común de todos los modos. Pero si lo dejas con el modo estadístico no pasa nada porque queda sumado a la calculadora y no afecta a ningún otro cálculo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Que tengan linda tarde. Igualmente, chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Por lo menos Chao, con profe, hasta luego, estadística. gracias. ¿Ah? Nos vemos, profe. Gracias. Adiós. Cuídese. Nos vemos, profe. Chau, chau, gracias.